¿No? Luz Rivera, ya somos 35, ya vamos entrando a la ronda. Doctora, habíamos acabado discreción, o estábamos acabando y vamos a empezar el sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo. Muy bien. Entonces vamos repasando 2 minutitos de expresión hasta que por lo menos seamos unos 50. Somos 90 en realidad en este grupo. Pero yo sé que es difícil conectarse a veces entre la señal o la economía a veces, pero vamos a ir haciendo todo lo mejor posible. Bueno, entonces, cuando hablamos de excreción, nuestro riñón filtra, pues va a filtrar sustancias de bajo peso molecular. Los fármacos igual pasarán por filtración los de bajo peso molecular. Y luego, si hay una fracción liposoluble y encuentra un transportador, podrá ser reabsorbido, volver a circulación sistémica. Entonces, estamos hablando de un fármaco que puede volver, cuando ya se estaba eliminando, puede volver a circulación sistémica. Para ello, en algún caso de intoxicación, ya sea por fármacos ácidos o por fármacos básicos, nosotros vamos cambiando el pH en orina, hacemos que el fármaco se ionice, y si el fármaco se ioniza, pues ya no se reabsorbe y se va a poder eliminar más fácilmente. Bien, luego de filtración tenemos la secreción. La secreción no es... Álvaro, ¿quién quiere grabar la clase? Póngame su cámara y yo lo activo, el que quiera grabar la clase. ¿Quién nos ayuda con eso? Siempre me dice lo mismo y yo me olvido, es que tengo muchas clases. Ya, entonces me quedo tranquila. Ok, entonces en secreción tubular, rápidamente, hasta que por lo menos seamos 60, vamos a hablar de filtración, solo a modo de repaso. No todos los fármacos se van a eliminar por sí, son de alto peso molecular, ionizado, por ejemplo el ácido úrico, que no es un fármaco, pero que es un desecho del organismo, se va a eliminar por vitamina. Silencio los micrófonos, por favor. Sufre una secreción tubular. Significa que va a usar transportadores selectivos saturables, ¿de acuerdo? Al usar esos transportadores selectivos y saturables, va a estar su contenido en el túbulo contorneado proximal, que lo dividimos en 3 secciones, S1, S2 y S3. Entonces, sustancias ácidas y sustancias básicas usan diferentes vías para poder ser eliminados por secreción. Si eso ya es no liposoluble, molécula grande, ionizada, pues no va a poder sufrir una reabsorción. Y finalmente, las funciones del riñón: filtración es eliminación, secreción es eliminación. Más cuando el fármaco se filtra y se reabsorbe, ahí ya no hay eliminación, sino que vuelve a circulación sistémica. Cuando yo hablo de circulación sistémica, significa que vuelve a sangre y ese fármaco va a estar en contacto con todas mis células hasta donde se le permita ingresar. Cuando digo donde se le permite ingresar, ¿de qué va a depender que mi fármaco que está en sangre dando vueltas ingrese a unas células, al extra, al intracelular o al sistema nervioso central o a la placenta? ¿De qué va a depender? Del tipo de distribución. No. Solubilidad. Ya, pero ¿de qué va a depender el Doctora. tipo de ¿Su distribución? liposolubilidad, doctora? Liposolubilidad. La liposolubilidad hace que él tenga un modelo mono, bio, tricompartimental. Y recuerda que era un modelo tricompartimental. Doctora, el modelo tricompartimental no era cuando el fármaco pasaba primero al líquido extracelular, luego al intra y se terminaba acumulando en un órgano Sí, en señor. específico. Exacto. Entonces él de ahí se va a ir eliminando y va a hacer que tenga en sangre más tiempo. ¿Quién se acuerda? Vimos 3 fármacos, 2 fármacos creo, con un VAD alto, un volumen aparente de distribución alto. ¿Quién se acuerda qué fármaco, qué valor era y qué significa? Doctora, era por ejemplo la digoxina, ¿Ok? que era la digoxina de 7 litros kilo, Ya. y ese VAD muy elevado significaba un modelo tricompartimental que Perfecto. se almacenaba en el músculo cardíaco, en el hígado también. Muy bien. En el hígado, en los músculos también se acumula, ¿no? Y la miobarona mayor todavía su VAD, su volumen aparente de distribución, entonces eso hace que se nos acumule. Todo fármaco que se acumula, acuérdense siempre, yo tengo que saturar primero los lugares donde se acumula. Por eso hacemos dosis de ataque, le llamamos,
o dosis de, se me olvidó, dosis de ataque o dosis de inicio alta, ¿ya? Dosis de saturación, ese es el término, dosis de saturación. Yo voy a saturar compartimiento y de ahí recién voy a lograr una concentración plasmática estable en sangre para que el fármaco pueda actuar donde yo necesito. No se olviden nunca. Y para eliminarlo, yo lo retiro el fármaco y después que retiro el fármaco de los compartimientos se va liberando a circulación sistémica. Y eso hace que su semivida sea mucho más larga. Caso de digoxina, miodarona. Para retirarlo no es tan fácil, no es solo no tome hoy día y mañana no hay fármaco, imposible. Muy bien, criaturas, ya somos 56. Entramos por fin a un capítulo nuevo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde estará esto? Está abierto. Voy a compartir mi pantalla y vamos a sistema nervioso autónomo. Doctora, buenos días. Buen día. Buenos días, doctora. Disculpe, nos faltaba avanzar también reacciones adversas, intoxicaciones. Sí. Con eso termino yo la unidad 1, pero lo voy a hacer en una clase voy a aprovechar y voy a hacer farmacovigilancia, ya una clase exclusiva de farmacovigilancia, y ahí hablo de todos los tipos de reacción adversa, para que no me quede tan desenganchado y yo pueda avanzar un poquito con esto y darles tareas. Necesito dar tareas para que entendamos bien. Y ese tema, terminando autónomo, o entre un tema y otro de autónomo, les doy farmacovigilancia, que está dentro del programa, y en farmacovigilancia las discriminamos, las reacciones adversas, por tipo, por forma, por tiempo, por todo. O sea que reacciones adversas les va a quedar espectacularmente bien con ese tema, ¿de acuerdo? Y ya, doctora. Los comenté, tienes razón de hacerme ese comentario. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Sistema nervioso autónomo. Este es bellísimo. Pues todo mi organismo funciona en este momento sin que yo le dé ninguna señal. Estoy quietita y mi corazón está latiendo, mis intestinos están funcionando aunque no haya comido nada. Mi temperatura se maneja, se controla, no estoy ni congelada ni estoy hirviendo en temperatura. Significa que todos mis órganos tienen autonomía. Cuando hablamos de autonomía, ¿cuántos sistemas nerviosos autónomos tenemos dentro del autónomo? ¿Cómo lo subdividimos, mejor dicho? Simpático, parasimpático y también entérico puede ser. Sí, el sistema nervioso entérico es propio en sí mismo, además de que tiene influencia del autónomo, tiene su propio sistema nervioso, su propio neurotransmisores. Es por eso que le llamamos el segundo cerebro, por la gran cantidad de neuronas que tenemos. Muy bien, y me voy a quedar de momento con el simpático y el parasimpático. Simpático es el del estrés, parasimpático es el de la tranquilidad. Sin embargo, esto no es tan así. En algunos momentos, fíjense ustedes que si bien tengo uno somático y uno autónomo, y un sistema nervioso central, que lo estudiaremos como último capítulo, este autónomo, lo interesante es que va a tener fibras, tanto del simpático como del parasimpático, que tienen diferente lugar de donde nacen, la vamos a ir mirando, y hacen sinapsis en los mismos órganos. Eso es importante. Mi corazón en este momento, ¿qué inervación tiene? ¿Del simpático o del parasimpático? De los dos, doctor. Ambos. Pero en este momento el tono, ¿quién se lo da? Estoy tranquila, disfrutando mi clase, ya me estoy acostumbrando a hablarle a una computadora y no mirarlo, pero no es la habituación. Tenía una negación interna de no verlos y me sentía tanto especial hablándole a la compu, pero ya me acostumbré, parece. Si están ustedes tranquilos, ¿qué tono tiene mi corazón ahora? Parasimpático, doctora. Parasimpático. Parasimpático. Señor, parasimpático. Acuérdense ustedes que el corazón en nódulo sinusal tiene unas fibras que descargan incontroladamente sin pedirle permiso a nadie. Nadie entiende por qué esas fibras empiezan a generar impulsos eléctricos y ese impulso eléctrico se va a conducir, va a excitar, va a contraer y el corazón funciona. No, ese es un poquito el porqué de la vida. Cuando eso se acaba, pues se nos acaba la vida. Y si yo tengo un nódulo sinusal que solo sabe disparar impulsos eléctricos, pues tiene que venir alguien que lo frene. Y cuando estamos en tranquilidad, tenemos el sistema cardioinhibidor, que es el parasimpático. Que cuando vamos a repasar ahora
el parasimpático en todo músculo liso estimula, excepto en el corazón donde inhibe, ¿no? Vamos a verlo ahora enseguida. Entonces, en un momento de tranquilidad, quien está estimulado es el parasimpático de mi corazón. Más si de pronto entro a una situación de estrés, lo más probable es que tome sus riendas el simpático, libere su noradrenalina y me utilice receptores beta. En corazón hay más beta que alfa, y beta estimula en corazón, más en todos los otros músculos lisos inhibe, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir revisando, que lo han visto muy bien en fisiología. Sin embargo, el concepto que quiero que quede es que todo nuestro órgano, que ya esto exactamente lo saben, están inervados por simpático y parasimpático. El tema es quién manda, cuándo, y quién manda y cuándo manda. Que se llama la patología de hoy en día, que estamos viviendo una pandemia con altos niveles de estrés. Se llama disautonomía. Escriban esa palabra, disautonomía, y me van a buscar para la otra clase toda la clínica que nos da un paciente con disautonomía, donde tenemos subidas y bajadas de presión, el paciente se marea, a ratos hace taquicardia, a ratos hace sudoración, a ratos tiene sensación de calor, al margen de que esté infectado de COVID, ¿de acuerdo? O sea que una patología relacionada al estrés y que no siempre se la sabe diagnosticar se va a llamar disautonomía. Su nombre lo dice, diferente, o sea que lo hace funcionar diferente al sistema simpático y parasimpático, y ellos no logran coordinar bien y me empiezan a dar clínica. Una paciente jovencita, 16 años, esta me llamó recién, 16 años, bien cuidada, no sale de la casa hace 4 meses, una casita grande, o sea que no está tan estresada, el colegio les manda las tareas, tiene buena comida, no sufre de falta de recursos, llamémoslo así, delgada, pero no un palito de flaca, y se levanta y ¡pum!, se desvanece. Diagnóstico: su glucosa es normal, ella había desayunado. Diagnóstico, lo primero, ¿no? Te meten un dulce a la boca, ¿no? Tomas la presión y la presión cayó, eso se llama disautonomía y está relacionado al estrés. En pacientes muy jóvenes y delgados normalmente hace una hipotensión, ¿ya? Y les da taquicardia refleja, porque si hay hipotensión hay vasodilatación, si hay vasodilatación la sangre no retorna al corazón, si la sangre no retorna al corazón, él se pone en alerta y estimula una descarga del simpático, no retornó la sangre al corazón y le da taquicardia refleja. Puede ser por una cirugía cuando pusieron mucha atropina para dejar quieto el intestino y poder operar. Después hay que darle un fármaco que lo mueva, porque ese hígado paralítico ya es patológico, ¿de acuerdo? Simplemente esto es para que ustedes sepan que cada órgano de mi cuerpo tiene un tono basal. En el caso de los vasos, el que más me interesa, tono alfa. Tono alfa. Profesora, ¿pero tiene receptor beta? Sí, alfa estimula y hace vasoconstricción, beta inhibe y hace vasodilatación, pero en mucha menor densidad, ¿de acuerdo? ¿También tiene el parasimpático? Sí, vamos a ver cómo se comportan los vasos frente al parasimpático, pero el que predomina es el que me interesa. ¿Y en bronquio? Yo normalmente estoy en broncoespasmo o estoy en broncodilatación. Broncodilatación, doctora. Ok, ¿y quién hace broncodilatación? El simpático, mediante receptores beta 2. Me gustó, mediante receptores beta 2 hace broncodilatación, y también el parasimpático en receptores muscarínicos. Fíjense ustedes que los dos sistemas nos protegen, ¿de acuerdo? Eso es importante porque es un órgano vital. Imagínense que si yo me estresaría y tuviese mucho receptor alfa en mi músculo liso del bronquio, libero noradrenalina, ocupa el alfa, alfa estimula broncoconstricción. Imposible. Seríamos todos asmáticos frente a una situación de estrés. Entonces esa noradrenalina, en lugar de actuar en alfa, va a actuar en beta 2. Por eso vamos a decir que el músculo liso del bronquio tiene mayor beta 2 y poquitito alfa. ¿De acuerdo? Básicamente yo a mis alumnos les digo, olvídense los alfa en pulmón. Ustedes se quedan con que noradrenalina va a actuar en beta de pulmón y punto. ¿Por qué? Porque eso es protegernos de la vida. Si bien va
estamos presenciales, pero eso se va a notar mucho cuando intentamos volver a las clases presenciales y ahí las ausencias de los colegas. Va a ser muy difícil. Bueno, cambio el tema porque ese tema me angustia mucho. Vamos. Inervación parasimpática es cráneo sacro y la simpática toracolumbar. Acá está más bonito los órganos, pero nada, es exactamente lo mismo. Recordar siempre, muy rápidamente, nosotros tenemos nuestras neuronas, sean del simpático o sea del parasimpático. Y acá tenemos los neurotransmisores. Acá tiene que ingresar calcio. Ese calcio hace que por exocitosis se liberen este neurotransmisores, que si es el simpático es noradrenalina, si es beta. En el caso del parasimpático, acetilcolina va a usar receptores muscarínicos, que hay M1, M2, M3, y eso lo vamos a llamarles muscarínicos, porque el efecto lo vamos a estudiar en conjunto, y también nicotínicos, que son de placa mioneural. Sin embargo, no siempre este neurotransmisor va a actuar en el postsináptico, en alfa, que es alfa 1. Cuando yo digo alfa es alfa 1, o en beta 1, o en beta 2, o en muscarínico, o en nicotínico, sino que en esta membrana que es del presináptico también pueden haber receptores, y ahí sí digo alfa 2. Cuando digo alfa es solo alfa 1. Y este alfa 2, ya lo vamos a estudiar después, que cuando se libera mucha noradrenalina, hagamos de cuenta que tenemos un estrés severo, esas llamadas telefónicas que te dicen venga volando al hospital, su familiar se ha descompensado, hay que intubarlo, y liberas una cantidad de noradrenalina extrema que te hace entrar en un estado de superalerta, pero pasan los minutos y cuando se libera mucha noradrenalina, después va a ocupar un receptor acá que es del presináptico que se llama alfa 2, y cuando es ocupado ese alfa 2, hace que toda esta noradrenalina ya no se libere, como que bloquea aquí para que no se libere más. Porque imagínense, una situación de estrés severo, acabaría yo con infarto de miocardio, con un broncoespasmo terrible, sin energía, y lo que más tengo es energía y mi cerebro a 1000, tratando de solucionar el evento, ¿no? Hay diferentes formas de reaccionar de las personas, pero lo que hace ese receptor alfa 2 es una protección neurológica. Se liberó mucha noradrenalina y para que no se siga liberando más, ocupa el alfa 2. Ay, qué horror, ya va, se está acabando el tiempo. Ocupa el alfa 2 y hace que ya no se libere más noradrenalina. Un repaso rapidísimo. También está tanto en la sinapsis parasimpática como en la sinapsis simpática preganglionar, ¿quién es el neurotransmisor siempre? Acetilcolina. Aunque sea el simpático, acetilcolina. Eso es fundamental porque a veces se bloquean los receptores estos presinápticos. ¿Y quién es ahí? El neurotransmisor es acetilcolina, no noradrenalina en el caso del simpático. Luego, en el parasimpático, su neurotransmisor es acetilcolina, o sea que acetilcolina se libera en las terminales parasimpáticas ya en la postganglionar, y en la simpática ya su neurotransmisor es noradrenalina o adrenalina si es que salió de la médula suprarrenal, ¿ya? Importante, presináptico siempre, de los dos sistemas acetilcolina, postsináptico, parasimpático, colinérgicos, y acá adrenérgicos. Nada, eso está claro, ¿no? Una revisión nada más. Ya. Agonistas muscarínicos. Antes de entrar a agonistas muscarínicos, me voy a hacer un poquito un texto para un repasito rápido. Yo sé que muchos han estudiado bien fisiología y otros más o menos. Acá la voy a necesitar. Farmacología es saber fisiología, saber fisiopato para ver qué cambios hay y yo razonar qué fármaco voy a dar. ¿De acuerdo? O sea que yo no puedo estudiar fármacos sin recordar fisiología y fisiopato. Tengo el parasimpático, va a ser nuestro primer tema. Parasimpático. Este parasimpático, su neurotransmisor, ¿quién es? Siempre que digo neurotransmisor es postsináptico. El presináptico ya lo aclaramos y no hay duda de nada. Acetilcolina, doctora. Eso. Me encantan mis alumnos cuando responden al top. Acetilcolina, ok.
¿Y sobre qué receptores es capaz de actuar? Muscarínicos. Muscarínicos o nicotínicos. Muscarínicos nos vamos a quedar por ahora. Los nicotínicos los vamos a estudiar en un capítulo aparte, pero sí sobre muscarínicos. Pregunta del millón. Cuando la acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos, bueno, mal escrito muscarínico, no importa, sobre receptores muscarínicos, ¿qué efecto voy a tener? ¿Estimula o inhibe? Estimula en todo el corazón. Ya. Estimula. Siempre les hago yo una línea y una flechita arriba, ¿ya? Una línea, una flecha y arriba un paréntesis así, una flechita abajo, porque se los hago esto porque así está en todos los libros y a veces después no lo entendemos los libros. Un positivo y abajo una flechita. Pero cuerno, ¿dónde está aquí el que no quiere cerrar mi paréntesis? Nada, bueno, ya, me está sacando de las casillas. Estimula en paréntesis y abajo una flechita. Siempre que yo veo eso en un libro, estimula. ¿Quién me dice que es estimular? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estimula, dice, yo tengo... ¿qué quiero hacer acá? Quiero hacer esto, dibujar. Ya, vamos a ver, no soy buena con la mano, qué horror, por eso no fui nunca cirujana, ni se me hubiera ocurrido ser cirujana. Yo tengo acá un vaso, por aquí va ahí la sangre. El vaso tiene 3 capas. ¿Cómo se llama la interna? Endotelio. Endotelio. Media. Túnica media o lo que es músculo liso. Ya, músculo liso, este es mi músculo liso. Todo esto es mi músculo liso, ¿ya? Muy mal dibujado, perdón. ¿Y lo demás afuera? Adventicio. Adventicio. Ya, el endotelio lo tengo que cuidar harto, su óxido nítrico, que no venga colesterol, triglicéridos, plaqueta más ahora, ¿verdad? Que es un órgano de riesgo cardiovascular, que tenga un mal endotelio con el COVID. Y aquí al medio, todo esto que quiso hacer unas X, es músculo liso. Entonces, ¿en qué parte del vaso va a actuar? Espérenme un segundito. Hola. Ya, hágalo, papi. Yo estoy dando clase y pague la primera cuota. Que queda pagado y ya me avisa si yo voy a firmar. Listo. Perdón. Entonces, acá tengo el músculo liso del vaso. ¿Dónde está? Quería. Hasta que yo pida, pues se acabó la hora aquí, ¿no? Pero vamos a hacer una buena clase hoy, vamos hasta donde no aguanten más a la profesora. Ya, músculo liso del vaso. Acá nosotros decimos que acetilcolina en receptor muscarínico, el efecto es estimular. ¿Quién me dice qué va a pasar si yo estimulo el músculo liso del vaso, que está aquí al medio? ¿Estimular es contraer o es Contraer. ¿Vasoconstricción, doctora? Ya, eso quiero. Lo que va a haber acá, si yo estimulo el vaso, si yo lo estimulo el vaso, ¿qué va a pasar con ese vaso? Entra en vasoconstricción. Y si entra en vasoconstricción, era un vaso grande y se hace más pequeño por vasoconstricción. La sangre encuentra más resistencia o menos resistencia para pasar por ahí. Es como una manguera que la tenía así y de pronto le pongo los dedos y la hago más chica. El agua. Mayor resistencia. Mayor resistencia. Okay, entonces voy a decir que aumenta. Siempre hago yo unas flechitas que se ve más bonito, pero no importa. Resistencia periférica del vaso. ¿De acuerdo? Esos son los términos que usamos. Aumento resistencia periférica del vaso. ¿Y quién sabe cuál es la fórmula de presión arterial? ¿Qué es presión arterial? Es la multiplicación de periférica vascular y gasto cardíaco. resistencia periférica del vaso por el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. Entonces veamos qué va a pasar en este paciente.
En este paciente acetilcolina ocupó receptor muscarínico, estimula, dijimos, ay, ya lo salí de aquí, qué horror. Ya lo borré todo, chicos, perdón, sin querer, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener paciencia, la profesora, por favor, ¿ya? En el vaso hay una vasoconstricción. La vasoconstricción significa que aumenta resistencia periférica del vaso. Si yo sé que presión arterial es igual a resistencia periférica del vaso por el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, si este aumenta, yo ahí tendría que hacer una flechita de aumento, y esto es un producto, va a aumentar la presión arterial. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es la acción farmacológica de un agonista muscarínico y cuál es el efecto farmacológico de un agonista muscarínico? Hablando siempre de un vaso. Hablando siempre de un vaso. Cuando hablo de vaso es de músculo liso vascular. Dijimos que agonista muscarínico va a ser exactamente lo mismo que hace la acetilcolina en receptor muscarínico. Acetilcolina en receptor muscarínico en el músculo liso del vaso. Dijimos que estimula. Si estimula, ¿en qué se traduce? En vasoconstricción. Si se traduce en vasoconstricción, significa que aumenta resistencia periférica del vaso, y si aumenta la resistencia periférica del vaso, y esto es un producto, aumenta la presión arterial. O sea que si yo les pregunto, ¿cuál es la acción farmacológica de un agonista muscarínico? Ocupar receptores muscarínicos y tener actividad intrínseca significa que hace lo mismo que la acetilcolina. ¿Cuál será el efecto de un agonista muscarínico justo en el vaso? Ah, profesora, lo estimula. Hay vasoconstricción, aumenta resistencia y va a acabar aumentando presión arterial. Hasta ahí sería bonito, sin embargo, en medicina 1 más 1 no es 2, es 3. Porque cuando en un endotelio saludable, que no hay colesterol, triglicéridos, paciente saludable, como mis alumnos de tercer año de medicina, cuando intenta hacer esta vasoconstricción, rápidamente libera óxido nítrico y el óxido nítrico compensa y ya no va a haber la vasoconstricción. Eso ya es en paciente con un buen endotelio que sea saludable. Tengo menos de 1 minuto y se corta, volvemos al mismo link sobre la marcha. Entonces, muy rápido entonces. ¿Perdón? Es mi misma voz que la escucho, qué horror. Está de terror. Tienen que apagar sus micrófonos, doctora. ¿Tengo que qué? Es alguien que está escuchando. Ajá, tienen que apagar sus micrófonos. Pero si lo apago no van a escuchar a ustedes. No, todos. ¿Ah? Cada uno apague su micrófono, yo no me voy a poner a... Ya somos grandes todos, ¿no ves? Bueno, parasimpático, su neurotransmisor es acetilcolina. Acetilcolina, ¿sobre quién es capaz de actuar? Sobre los receptores muscarínicos. ¿También lo hace lo nicotínico? Sí, pero no es tema de ahora, solo lo dejamos puesto. ¿Qué hemos dicho que hace acetilcolina sobre el receptor muscarínico? La palabra generalmente, la usamos siempre porque generalmente no es siempre. Estimula, y hemos visto que en un vaso, estimulación es vasoconstricción. En corazón, ¿qué es estimular? Aumentar las 4 propiedades. En intestino, ¿qué es estimular? Aumentar el peristaltismo de intestino. En vejiga, ¿qué es estimular? Estimular el detrusor y relajar el esfínter. Músculo liso del vaso, vasoconstricción. Músculo liso, ¿qué se llama? Uterino, aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Eso es estimular. Mientras que lo contrario es relajar, entonces, ¿qué es relajar el corazón? Disminuir sus 4 propiedades. ¿Qué es relajar intestino? Disminuir peristaltismo y las secreciones intestinales. ¿Qué es relajar vaso? Vasodilatación, aumentar la resistencia periférica, disminuir la resistencia periférica vascular, vasodilatación,
disminuir presión arterial. Entonces, esos son los términos que vamos a usar acá en estimular y en inhibir. Generalmente estimula, excepto a qué órgano no lo estimula el parasimpático. A ver, tengo una pregunta acá. ¿A qué hora, doctora? Tú eres la única que lo tiene prendido. Ya, no entendí, ya, listo. ¿Por qué el parasimpático causa vasoconstricción mediante el receptor muscarínico? Ya, ese parasimpático lo vamos a ver enseguida, vamos a ver órgano por órgano, es interesante, porque siempre decimos estimula, y lo estimula el músculo liso, y hace vasoconstricción, pero rápidamente por vía refleja, ¡pum!, hay una vasodilatación y no altera la presión arterial. Paciente con endotelio saludable. El vaso tiene un tono alfa, sí, pero no es exclusivo. Un tono alfa en un paciente normal, en un paciente con buen endotelio, con buena alimentación. Pero no significa que voy a tener solo un efecto alfa, porque también tiene receptores beta 2 en menor cantidad, en menor densidad, y también tiene receptores muscarínicos. O sea que si uso un fármaco muscarínico agonista, va a ocupar ese receptor. ¿Tiene que competir con el alfa? Sí. El efecto final es una competición. Pero ponete un paciente que tiene un tono alfa bajo porque tiene ya dilatadas sus arterias, un paciente que tiene flebitis o tromboflebitis, donde no hay una buena compresión y la sangre baja y va a haber edema. Ahí, ¿quién gana? Eso es importante, o sea que depende de la condición del paciente. Hemos dicho que tiene un tono alfa, pero eso no significa que no tenga también receptores beta 2 y que no tenga receptores muscarínicos. ¿De acuerdo? ¿Quedó mejor, caballero? A nivel del músculo liso de la pupila, el esfínter, ¿cuál es el efecto? Excitación, ya lo vamos a ir mirando, uno por uno, ¿ya? Vamos a ir mirando. Esta es la parte general. Acetilcolina en receptor muscarínico generalmente estimula. Ya hemos visto lo que es estimulación en los órganos. ¿Y quién es el receptor? Corazón. El corazón. Señor, ¿y qué le va a hacer al corazón? Inhibición. Señor, donde hay una inhibición. Por eso él es un cardioinhibidor, mi sistema simpático. Cuando yo, parasimpático, perdón. Cuando yo hablo de parasimpático, estos fármacos se van a llamar agonistas muscarínicos. Sinónimo, agonistas colinérgicos. De acetilcolina viene colinérgico. O agonistas del parasimpático. Entonces le llamamos parasimpático mimético. ¿Ya? A veces me dice, profesora, no hay agonistas muscarínicos, solo hay agonistas colinérgicos, es lo mismo. O parasimpático mimético. La palabra parasimpático mimético es antigua, ya casi no la usamos, pero algunos libros todavía la mantienen y debemos saber lo que significa. Parasimpático mimético significa que va a ser lo mismo del parasimpático. Parasimpático mimético, agonista muscarínico o agonista colinérgico. Entonces acá hemos visto ya lo que hace este muscarínico. Receptor muscarínico estimula, pero el corazón no estimula, sino que lo inhibe. ¿Qué significaba el término agonista? Dos palabras para definir un agonista, o dos frases pequeñas. Se une al receptor y hace lo mismo que el neurotransmisor. Ocupa el receptor, en este caso, ¿de quién? Los muscarínicos, el parasimpático. De la acetilcolina, el receptor. Es un agonista, ocupa el receptor, en este caso, de acetilcolina, y hace lo mismo que el neurotransmisor, significa que lo activa. ¿Ya? Si yo le digo, ¿y qué hace un agonista muscarínico? Ocupa el receptor de acetilcolina y lo activa, significa que hace lo mismo que acetilcolina. ¿Y qué hace acetilcolina? Acetilcolina ocupa el receptor muscarínico, estimula todos los órganos, excepto el corazón. En lugar de estimular hay una inhibición. ¿Hasta aquí quedó clarinísimo? Porque de aquí voy a sacar mecanismos, efectos, indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas. Sí, doctora. Ya, creo que he sido bien repetitiva para que no le quede duda a nadie. Tenemos que borrar para pasar de página. Ya estoy. Esto ya lo sabemos, el sistema de la relajación y el sistema, nada. Voy a pasarlo. Ya.
Cuando nosotros hablamos de acetilcolina, pues ella tiene que formarse, ¿verdad? Acetil-CoA más colina, se forma la acetilcolina y esa acetilcolina viene y ocupa receptores. Estos son los receptores del postsináptico. Acá es el presináptico, ¿de acuerdo? Ocupa su receptor, pero ¿qué va a ocurrir acá? Lo que ocurre acá es que ella hace su efecto que hemos dicho estimula, excepto en corazón, donde hay una inhibición, viene una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Y esa acetilcolinesterasa hace que acetilcolina ya no actúe porque la va a degradar y su degradación es a grupo acetilo y a colina. ¿Ya? Esta colina vuelve a la neurona para volver a sintetizar una acetilcolina y este acetato se va para ciclo de Krebs. ¿Qué significa? Que todo es como pulsátil, se libera acetilcolina hace su efecto, todavía no estoy hablando de fármaco, viene acetilcolinesterasa, la biotransforma, una parte se recupera y otra parte entra a ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que recuerden a esta enzima acetilcolinesterasa. Vamos a ver por qué. Acá se libera acetilcolina y la acetilcolinesterasa lo degrada en grupo acetilo y colina, nada nuevo. ¿Y por qué me va a ser importante? Porque si yo digo agonista muscarínico, ¿qué significa? Que voy a ocupar el receptor de acetilcolina y voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si a esta enzima que degrada la acetilcolina yo la bloqueo? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Viene acetilcolina, hace su efecto, esta enzima la degrada, se recupera una parte, el ciclo de Krebs la otra, y yo la bloqueo. ¿Dónde tengo un lápiz? De igual forma sería un agonista muscarínico. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Está bien tu respuesta? Porque va a prolongar la acción de la acetilcolina y no se va a poder degradar de cierta forma. Perfecto. Fíjense que todo es razonado, un poquito de razonamiento y no se les olvida nunca. Y cuando yo estudio ahora su clasificación de los agonistas muscarínicos, los hay de acción directa que van a ir a ocupar el receptor muscarínico y van a hacer lo mismo que acetilcolina, pero habrá otro grupo que bloquea esta enzima, tal cual lo dice su compañero, bloquea la enzima, no hay quien biotransforme a la acetilcolinesterasa y se va a quedar por más tiempo actuando, esto es una flecha, y va a aumentar su nivel plasmático, ¿de acuerdo? Su tiempo de acción, más que su nivel plasmático, su tiempo de acción. Entonces también es un agonista muscarínico. El agonista que viene y actúa acá sobre el receptor de la acetilcolina, haciendo exactamente lo mismo que ella, se va a llamar de acción directa. Pero aquellos que me bloqueen a esta acetilcolinesterasa, le llamamos de forma indirecta. Entonces, aquí actúan los de acción directa, aquí actúan los de acción indirecta y los vamos a clasificar así. Los inhibidores de acetilcolinesterasa son agonistas muscarínicos de acción indirecta. ¿Quedó claro? Si no, ya lo borré igual. Ya, está fácil eso. Vamos. Vamos a ver nuestros tipos de receptores muscarínicos. Les vamos a llamar muscarínicos, pero ustedes deberán saber que tenemos frío, las manos están congeladas. Voy a meter aquí. Receptores M1, M2, M3, M4 y M5. Solo le vamos a llamar muscarínicos, pero los M1 son los postganglionares del parasimpático. M2 están en miocardio, en músculo liso, algunos del presináptico. Y en sistema nervioso central también hay los M2. Los M3 en glándulas exocrinas, en vaso. Fíjense que músculo liso del vaso tiene M2 y tiene M3. M4, sistema nervioso central. M5, endotelio también. Solo le vamos a llamar muscarínico, no vamos a entrar en ese súper detalle, ¿ya? Y los nicotínicos son solo postganglionares, sí, algunas terminales colinérgicas presimpáticas también, y a nivel mioneural, que es placa mioneural entre el músculo y el nervio. Ahí es que actúan receptores nicotínicos. ¿Quién conoce alguna patología donde hay sobre estos receptores nicotínicos una formación de autoanticuerpos en receptores? Astenia grave. Sí, señor. ¿Quién lo dijo? Yo, Alejandro, doctor. Alejandro, bien, Alejandro. Es una autodestrucción
por formación de autoanticuerpos en placa mioneural y es la miastemia gravis. Perfecto. Y en esa miastemia gravis, ¿serviría un agonista muscarínico o no? ¿Qué opina? A ver, pensemos. Acetilcolina actúa en receptor muscarínico y también en nicotínico. Y acá resulta que a nivel nicotínico le están destruyendo los receptores, los autoanticuerpos están destruyendo los receptores. Pero si yo doy más acetilcolina, ¿ella va a intentar usar más receptores o menos? Más, doctora. Más, ok. Entonces, si yo logro tener más acetilcolina en el espacio presináptico y por más tiempo, eso va a hacer que busque más receptores nicotínicos. Los que estaban silenciosos salen hacia la superficie porque la están solicitando y ese paciente clínicamente mejora. No se revierte el cuadro porque el cuadro es formación de autoanticuerpos. Podemos decir que es una autoinmune. ¿De acuerdo? Bien, vamos. ¿Con qué seguimos? Ya. Vamos a seguir con la clasification de los agonistas muscarínicos. Yo que les decía, acción directa. ¿Qué era acción directa? ¿Dónde va a ir a actuar el fármaco? Sobre el receptor. Directamente en el receptor, muy bien. Y de acción indirecta, ¿por qué se llamarán de acción indirecta? Porque actúa sobre la acetilcolinesterasa. Inhibe la degradación. Sí, señor. A los inhibidores indirectos le vamos a llamar, acá me gustaría que diga inhibidores de acetilcolinesterasa. Ustedes lo aumentan, ¿ya? Para mí modificarlo es mucho lío ahorita porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, la vamos a clasificar a los agonistas muscarínicos en fármacos de acción directa y en fármacos de acción indirecta. Esto de clasificación, lo siento por ustedes, pero es memoria pura. No tengo que razonar que se llame Carbacol, digamos. No hay de dónde razonar nada. Lo demás es puro razonamiento. Acción directa significa que voy a ocupar el receptor muscarínico y voy a hacer exactamente lo mismo que acetilcolina, o vale decir que lo vamos a activar. Bien. ¿Cómo lo clasifico? Ésteres de la colina y del ácido acético. Se llama así porque derivan de ello y punto. No se negocia, no hay que explicar ahí, hay que aprender nada más. ¿Quiénes son esos fármacos? Acetilcolina. Profesora, ¿y acetilcolina la uso como fármaco? No. ¿Cómo que no? No se usa. Sí hay en ampollas, más que todo para animales de experimentación. No se usa porque una vez yo lo administro, su semivida es ínfima, dura segundos. Y si dura segundos ya no me sirve. Es de semivida extremadamente corta, entonces no la utilizamos. Metacolina usamos a veces en colirios, carbacol y betanecol sí utilizamos, principalmente ya lo vamos a mirar en incontinencia urinaria, ya lo vamos a ver luego. Luego alcaloides naturales, acá dice es de amonio terciario y de amonio cuaternario. ¿Quién me quiere decir por qué es importante saber si es terciario o cuaternario? Cuando yo veo nitrógeno terciario y nitrógeno cuaternario, ¿qué me viene a la mente? Que es muy importante. Tal vez que las sales de amonio Que cuaternario atraviesan barreras hematocefálicas. Si tiene carga o no. Bien, me gusta que se peleen por hablar, me gustó. Todo lo que es terciario llega al sistema nervioso central, atraviesa barrera hematoencefálica y cuaternario no. Y en este terciario, ¿quiénes son los naturales? Pilocarpina lo usamos, sí, en colirio lo utilizamos, ya lo vamos a ver para qué, en realidad es para el glaucoma. Y la arecolina, los dos tenemos. Y muscarina, esta se obtiene de unos honguitos que a veces genera intoxicación en los pacientes. No la usamos casi la muscarina. Y de acá usamos pilocarpina en colirio, carbamecol y betanecol sí tenemos, acetilcolina no lo usamos, pero sí la nombran como la primera, ¿no? Es el neurotransmisor. Es como decir, en el simpático la adrenalina, que sí la usamos, noradrenalina también la usamos. Y los fármacos de síntesis, la oxotremorina no se usa porque fue extremadamente tóxica, solo se usa en animales de experimentación de momento. Cuando digo de momento, porque la Sociedad Protectora de Animales cada vez evita que se hagan estudios en animales de experimentación. ¿Quedó claro los de acción directa? Entonces, 3 grupos de memoria, lo siento. Ésteres de la colina y del ácido acético, alcaloides naturales, terciarios y cuaternarios, y los fármacos de síntesis.
Ahora viene la otra clasificación, ya no son de acción directa, sino que son de acción indirecta, y en estos de acción indirecta son los llamados inhibidores de acetilcolinesterasa. Se los voy a poner acá. Son inhibidores de acetilcolinesterasa. Ya, ahí más bonito. Inhibidores de acetilcolinesterasa. Esos inhibidores de acetilcolinesterasa los hay de acción indirecta. ¿Por qué? Porque inhiben acetilcolinesterasa, pero vuelvo a clasificarlo. Lo vuelvo a clasificar en reversible y en irreversible. Fíjense esta palabra tan pesada, irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que se une al receptor y muere con el receptor. Una palabra muy dura en farmacología. Son muy pocos los fármacos que tienen acción irreversible. Imagínense que si yo me tomara una aspirina, si fuera irreversible su efecto, nunca más tendría un dolor de cabeza o una inflamación, o mis plaquetas no se agregarían nunca más. Y eso no ocurre, porque los fármacos llegan, ocupan un receptor o inhiben una enzima o hacen su mecanismo y luego se marchan. Pero en este caso, lamentablemente, el efecto es irreversible. Significa que se une al receptor, el receptor acetilcolinesterasa es una enzima, hasta que la mata la enzima. ¿Es un problema? Sí. Y fíjense qué fármacos tengo acá en los irreversibles. Esto no lo puedo explicar. En los irreversibles tengo los órganos fosforados. ¿Qué saben de órganos fosforados? Se dan intoxicaciones por insecticidas. Sí, señor. ¿Y saben qué tiene el órgano fosforado? Muy, muy liposoluble. Tan liposoluble que va a entrar por la piel. ¿Cómo, profesora? Sí, está que se llama del campo campesino o ingeniero a veces o el que toque hacer la fumigación con un órgano fosforado y empiezan a fumigar y hay mucho viento, entonces le cae algo a la piel. ¿Se puede intoxicar? Sí, con todo derecho. ¿Por qué? Porque el órgano fosforado es altamente liposoluble, tan liposoluble que entra por la piel. Hace unos años, varios años, yo hacía mi primer diplomado en farmacología y el doctor, bueno, no diré su nombre, un cardiólogo que era jefe de la terapia intensiva del San Juan de Dios, su hijo ingeniero que se llaman los ingenieros del campo, agrónomo. Y resulta que él llevó sus órganos fosforados para su fumigación de su cosecha, de su planta, lo que él sembraba del sembradío, y lo llaman al doctor que su hijo estaba, que no estaba bien, que estaba con escalofríos, que temblaba, que vomitaba, que tenía diarrea. ¿Y qué ocurrió? Justo él llevó sus latas de órganos fosforados para hacer la fumigación. En subir y bajar hubo una fuga, derramó el órgano fosforado en el cuarto que él dormía, y mientras él dormía, entró por pie. Y ahorita vamos a ver toda la clínica de un agonista muscarínico. O sea que él se intoxicó con un órgano fosforado. ¿Qué problema grande tengo acá con el órgano fosforado, que son insecticidas? Se inhibe irreversiblemente ¿a quién? A la acetilcolinesterasa. Por aquí decía acetilcolinesterasa, ¿no? Ya lo... Bueno, entonces estos son tóxicos. Paratión, paraxón, hasta ahí es lo que se usa en la fumigada. Ecotiofato y isofluorato sí lo utilizamos para el glaucoma en colirio y no se usa todos los días, se usa cada 2 días o cada 3 días, porque cuando vienen estos fármacos inhiben a la acetilcolinesterasa y ella ya no se recupera más. Esa acetilcolinesterasa con el tiempo tendría que formarse unas nuevas acetilcolinesterasa, pero a veces puede dejarse fuera, ¿ya? Mientras que estos de acá, reversibles, son lo normal en un fármaco. Un fármaco llega, cumple su acción farmacológica, tiene su mecanismo de acción y se va. Estos son reversibles. Los reversibles a la vez se nos van a dividir en terciario y cuaternario. Nuevamente, ¿qué es terciario? Toda vez que ustedes lean en farmacología terciario, significa que atraviesa barrera hematoencefálica. Cuaternario, no atraviesa. Listo.
Entonces, ¿cuál me va a servir para patología? De sistema nervioso central, solo los terciarios. Pero si quiero para una patología de intestino, usaría un cuaternario. Espérenme un segundito. ¿Estoy en clase urgente? No, hermano. Ya. 12. Ya. Listo, listo. Un abrazo. Vale. Perdón, son mis pacientes internados en su casa con COVID. Ya. Ya. Terciario, atraviesa y cuaternario no. Si yo quiero para una patología intestinal, pues voy a usar un cuaternario para que no llegue al sistema nervioso central y no tenga efectos adversos. O sea que la clasificación es acción directa y acción indirecta. Acción indirecta vuelvo a clasificar en reversible y en irreversible. Reversible son los llamados carbamatos, carbamatos terciarios y carbamatos cuaternarios. Estos atraviesan sistema nervioso central y tenemos la eserina o fisostigmina. Y los cuaternarios no atraviesan, son carbamatos cuaternarios. Ya siempre me van a poner aquí carbamato terciario y aquí carbamato cuaternario. Siempre pido las clasificaciones en todos los exámenes. De memoria, no tengo de otro. Neostigmina es un carbamato cuaternario muy utilizada, vienen ampollas de 1 miligramo, o prostigmina, son sinónimos. La piridostigmina la tenemos en vía oral, de mecario no tenemos, y ambedonio a veces sabía llegar. Lo que más usamos de aquí es la eserina o fisostigmina y la neostigmina. Irreversible, todos son tóxicos y estos dos son colirios. Solo se administra en colirio estos agonistas muscarínicos de acción indirecta e irreversible. No lo tenemos como fármaco que no sea para colirio. Y dentro de otros que no los clasifican ni allá ni acá, que son también agonistas muscarínicos, la tacrina, que fue altamente hepatotóxica, el donepezilo. ¿Quién sabe para qué se usa donepezilo? Y la... ¿Tratamiento de Alzheimer? Sí, señor, y la ribastigmina. Ahí abajo creo que ni lo leen. Dice ribastigmina. El donepezilo para Alzheimer. ¿Quién lo dijo? Yo, doctor. Dime tu nombre. Alejandro. Alejandro, ya, es que ya casi que te reconozco. Alejandro, ¿y por qué será que es útil en Alzheimer? A ver, piense. Vamos a pensar. ¿Este fármaco hace que haya más acetilcolina o menos acetilcolina? Todo agonista muscarínico, ya sea directo o indirecto. Aumenta. Más acetilcolina. Ajá. ¿Y para qué me sirve la acetilcolina en el cerebro? Mejora las conexiones neuronales. El paciente está más despierto, hace que su deterioro sea más lento, mejora memoria. Todo fármaco que aumente acetilcolina en sistema nervioso central nos va a mejorar la conexión neuronal, nos mejora memoria, el paciente está más atento. Que lo que hace es, en Alzheimer, hacer que el deterioro sea mucho más lento, más no lo revierte, ¿de acuerdo? No lo revierte. Importante, bueno, ya voy a hablar de eso más adelante. Por ahora solo clasificación. En el chat tengo organofosforados provocan síndrome colinérgico. Sí, es un síndrome de intoxicación colinérgica. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Sí, eso provoca. Bueno, hasta ahí tengo mecanismo de acción, acción directa, acción indirecta, tengo clasificación, acción directa, acción indirecta. Hasta aquí, puro memoria, aprender el nombre de fármaco. Ahora vamos a ir viendo órgano por órgano lo que va a producir. Habíamos dicho que la acetilcolina estimula todos los órganos excepto al corazón. Si al corazón no lo estimula, lo inhibe. Estas flechitas así están en todos los libros, ¿ya? Inhibe, eso lo vamos a aprender bien. Inhibe significa que disminuye las 4 propiedades del corazón. Alex, ¿cuáles son las 4 propiedades del corazón? Alex. Doctora, son vagmotropismo, cronotropismo, lucitropismo, inotropismo y dromotropismo, o excitabilidad, automatismo, conductibilidad y contractibilidad. Sí, señor. Muy bien. Entonces me va a disminuir. ¿Qué va a provocar? Bradicardia. Acuérdense que el parasimpático es mi protector cardíaco. Disminuye la velocidad de conducción, la contracción, la excitabilidad. Siempre me van a decir al corazón, si lo inhibe, su inhibición, ¿qué? Disminuir 4 propiedades.
que estimular, aumentar 4 propiedades. Ese es el término en el que ustedes me van a hablar siempre. No me va a decir lo dilata o lo contrae. No lo contrae al corazón ni lo dilata. Le aumenta sus 4 propiedades o le disminuye. ¿Está claro? El que me diga que dilata el corazón o que lo contrae al corazón, lo mato. ¿Está claro? Sí, doctora. Al vaso sí, al vaso se lo dilata o se lo contrae, es otro campo. Bien, el músculo liso del vaso, MLB siempre digo yo, ¿no? Dijimos que a todos nos estimula, ok, estimula, dijimos hace rato, vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿quién se eleva? Resistencia periférica del vaso. Y si se eleva la resistencia periférica del vaso, ¿quién se eleva? Presión arterial. Está clarísimo, eso lo vimos, ya. Pero aquí dice, a ver, Alex, léemelo, Alex, te agarré de punto, ¿no? Dice, estimula y vasoconstricción, pero indirectamente acá de forma refleja, yo pondría más que indirecto. ¿Qué produce? ¿Qué dice acá, Alex? Produce vasodilatación Sí, por señor, opciones. vasodilatación, pero fíjense que hacía vasoconstricción. Mi cuerpo trata que yo no tenga vasoconstricción en ningún lado. ¿De acuerdo? Siempre él intenta que hasta el último momento él pelea para que yo no me haga hipertensa. ¿Y por qué no me hago hipertensa? Aunque tenga un estrés y se libere adrenalina y tenga tono alfa, porque va a haber este óxido nítrico que lo tengo que cuidar gracias a la óxido nitrosintetasa en el endotelio. ¿Quién la puede dañar? Colesterol, triglicéridos, plaquetas, sedentarismo, mala comida, estrés oxidativo, lamentablemente. Pero entonces, ¿cuál es el efecto final? Termina siendo una vasodilatación. O sea que algo que comenzó como una vasoconstricción inicial, va a ser un vasodilatador. Profesora, ¿y si es vasodilatador, lo uso en hipertensión arterial? No. ¿Por qué, profesora? Porque va a tener efecto en corazón, en bronquios, en muchos órganos, y tengo otros antihipertensivos que son exclusivamente del vaso. Y estos fármacos, en un primer momento, sí hacen vasoconstricción. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ya. Eso, por favor, ya estimula vasoconstricción, pero reflejamente vasodilatación cuando hay buen óxido nítrico. ¿Lo uso como antihipertensivo? No. ¿Por qué? Porque no es exclusivo de los vasos, porque primero hace vasoconstricción. Voy a tener unos antihipertensivos superiores, que los vamos a ir estudiando más adelante. Pulmón. ¿Pulmón tiene receptores muscarínicos o no? Sí. ¿Quién me dice qué receptores tiene el pulmón? M2. Aquí todos tienen receptores muscarínicos. Después vamos a ver los adrenérgicos, los alfa y los beta. Pero acá, ¿tiene receptores muscarínicos? Claro que va a tener receptor muscarínico. Y hemos dicho que acetilcolina, el receptor muscarínico, siempre estimula. Si yo estimulo el bronquio, no quiero que me digan vasodilatación, porque no es un vaso. Si yo lo estimulo es broncoconstricción y aumenta las secreciones bronquiales. ¿Ya? O sea que un agonista muscarínico que le hace en bronquio, broncoconstricción y se llena de secreción. Aquí le baja la presión, aquí le disminuye frecuencia cardíaca. Estimula y hay una broncoconstricción y se llena de secreciones bronquiales. Este efecto es mayor en pacientes que ya tienen un problema respiratorio. Estoy hablando de pacientes asmáticos, pacientes con broncoespasmo, pacientes con EPOC. Si yo no tengo nada de eso, ni soy fumadora, ni tengo EPOC, ni tengo asma, pudiera haber un poquito de tos alguna vez, pero o nada. O sea que no es un efecto marcado. Sí es un efecto marcado en pacientes que ya tienen un toque pulmonar importante. ¿Está claro? Sin embargo, va a haber mucha secreción bronquial. En aparato digestivo, acetilcolina, el receptor muscarínico estimula. Y si estimula, aumenta el tono, aumenta el peristaltismo y las secreciones digestivas. Por eso yo les decía que el intestino siempre tiene un tono muscarínico porque él tiene que estar moviéndose, no se puede quedar quieto aunque yo no coma 3 días. Siempre, si no va a entrar en hilio paralítico. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué efecto tiene? Efecto, ya no mecanismo de acción. En corazón, los agonistas muscarínicos, ¿cuál es la respuesta? Inhibe las 4 propiedades del corazón. Efecto. Inhibe es un poquito parte del mecanismo.
El efecto es Bradicardia. bradicardia. Bien, inhibe las 4 propiedades. En los vasos, Vasodilatación. vasoconstricción inicial seguida por una vasodilatación. Refleja. Cuando digo refleja, este reflejo no va a funcionar en todos los pacientes. El músculo liso del bronquio, ¿qué hay? Broncoconstricción. Y aumento de Músculo presiones. liso intestinal. Aumento del peristaltismo. Perfecto. Mejor imposible. Digamos, la vejiga es especial porque la vejiga tiene su detrusor y tiene su esfínter. Detrusor y esfínter siempre son opuestos, eso lo han estudiado en fisiología. La vejiga voy a estimular al detrusor. Si el detrusor se estimula, ¿qué va a pasar con el esfínter? Favorece la micción. Favorece la micción, se tiene que relajar. Cuando uno se contrae, el otro se relaja, ¿ya? Entonces la vejiga estimula al detrusor y relaja el esfínter, favorece micción. Muy bien. En el ojo me preguntaban hace ratito, en el ojo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Estimula a quién? En el ojo yo puedo actuar en diferentes lugares, ¿ya? En este caso, la estimulación es al contractor del músculo ciliar. Si el músculo ciliar se contrae, va a favorecer el drenaje del humor acuoso. Es como que yo tengo un músculo que ocupa un espacio. Si yo lo estimulo y contraigo ese músculo liso ciliar, se contrae, ocupa menos espacio y el humor acuoso va a poder fácilmente circular. Y si él circula en mayor espacio, la presión intraocular sube o baja. 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 Disminuye la presión. Sí, señora. Muy bien, los dos están bien. Entonces, en el ojo, alguien me preguntaba hace rato, ¿qué hace? Estimula, pero ¿a quién? Al músculo liso ciliar. Músculo liso ciliar se contrae. Por un lado, favorece la acomodación y también induce a que se contraiga el músculo liso del esfínter del iris. Y esto es lo que hace miosis, ¿ya? O sea que favorece la acomodación del cristal. El cristalino está agarrado, ¿verdad? Por unas láminas que se contraen o se relajan. Si esto se contrae, entonces el cristalino queda más fijo y yo mejoro mi vista, favorece la acomodación. Y además disminuye la presión intraocular. Con esta contracción del músculo liso ciliar, favorecemos el drenaje del humor acuoso, conducto de Slim y Slender, reduce presión arterial y por otro lado, aquí voy a estar subrayado también, el esfínter del iris también se va a contraer y el ojo se pone en punta de alfiler. ¿Cómo llega un paciente, su pupila de un paciente intoxicado con órgano fosforado? Miosis. Miosis, en punta de alfiler. Y tenés que darle su opuesto de agonista muscarínico, es la atropina, hasta que hace midrias, básicamente. Ese es el punto en el cual ya yo neutralicé el efecto del órgano fosforado, que ya vamos a hablar después. Exclusivamente vamos a hablar de intoxicación por órgano fosforado. Si yo les pregunto en el ojo qué efecto tengo, estimula, se contrae el músculo liso ciliar, favorece el drenaje del humor acuoso, baja presión intraocular. También el músculo liso del esfínter se contrae, son dos músculos diferentes, y hace que la pupila quede en punta de alfiler. En glándula, esto es importante, glándula sudorípara estimula. Si hay mucha sudoración en el paciente, ¿cómo está su temperatura? Hay una pérdida de calor, doctora. Y ya, pérdida de calor, entonces entra en hipotermia. Este paciente llega intoxicado con 8000 frazada porque no le calma el frío, porque él está sudando, perdió calor y entra en hipotermia, ¿de acuerdo? Estimula glándula sudorípara, aumenta la sudoración, baja la temperatura. Lagrimal va a llegar con lágrimas de cocodrilo porque son sin sentimiento, y glándulas salivales estimula la salivación. Ya se me acaba el tiempo, entonces vamos a y gane mayor número de receptores. Le va a ocupar el receptor a la acetilcolina y no va a dejar que actúe el tóxico. Eso dentro de las primeras horas. ¿Quedó mejor? Doctora. Sí, doctora, gracias. Doctora. Sin embargo, no es la única forma que voy a tratar un intoxicado, y lo vamos a ver después, porque el problema es
la atropina va a ir a ocupar el receptor muscarínico. Y el receptor muscarínico lo iba a ocupar acetilcolina. ¿Quién gana? El que esté en mayor concentración. Por eso que damos dosis casi de intoxicación atropínica, para que gane los receptores muscarínicos y no deje a la acetilcolina. El gran problema de la acetilcolinesterasa, que está inhibida. Yo puedo desinhibirla, desbloquearla dentro de las primeras 12 a 24 horas con un fármaco que se llama reactivador de la enzima. Es la pralidoxina. Muy cara, no la tenemos a mano siempre, pero debe darse dentro de las primeras horas. ¿Preguntas? Gracias, doctora. Ya. Solo voy a avanzar un poquito como para despedirnos, ya somos 43, ¿ya? Como para no irnos así nomás. Ya, uy, el WhatsApp no lo dejé. Bueno, entonces solo vamos a resumir para que yo les dé su tareita. La tareita la van a hacer bien en clasificación, efecto en cada órgano, y de ahí ustedes, de acuerdo a lo que hemos avanzado, me van a hacer indicaciones, contraindicaciones y reacciones a ustedes. A ver qué hacen el trabajo. Si yo les pregunto a este paciente que llegó intoxicado con órgano fosforado, me van a decir en cada órgano cómo llega. Aquí cómo llega. Bradicardia. Bradicárdico. Aquí cómo llega. Hipotenso. Aquí cómo llega. Con dificultad respiratoria y muchas secreciones. Aquí cómo llega. Con vómito, diarrea. Vómito, diarrea y aumento de secreciones. Sí, señora. ¿Y acá cómo llega? Con incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. Llega con diarrea, llega bradicárdico, con incontinencia urinaria, con dificultad para respirar. ¿Y el ojo cómo llega? En miosis. Miosis. Cuando uno está en una emergencia y llegan los intoxicados, lo primero es mirar la pupila y ahí sabemos qué fármacos aumentan y qué fármacos disminuyen, porque a veces no sabe explicarte nadie qué fue lo que pasó. Ah, él estaba fumigando, es lo último que te dicen. ¿Y con qué fumigó? Con un órgano fosforado. Llega con mucha sudoración, con lágrimas y con mucha salivación. En el campo, cuando llegaban estos pacientes, decía, está endemoniado, porque le sale saliva por la boca. Está sudando y la sudoración le genera hipotermia y temblor. Tiene diarrea y no controla los esfínteres, ni el esfínter urinario ni el esfínter intestinal. ¿De acuerdo? Con dificultad respiratoria y llega a bradicardia. Bueno, con eso ya hemos resumido la acción y efecto farmacológico. No les voy a detener más, no hemos entrado todos a la clase. Como ya lo avancé hasta aquí, y yo sé que hace bradicardia, ¿para quién se lo voy a dar? Para taquicardia. ¿En quién no se lo debo dar? En el bradicárdico. Así va a estar la práctica. Ya en la práctica, que se las voy a intentar subir hoy día, a lo sumo mañana, más fácil para mí, a unos cuadros y ahí pongo, quiero que no se copien del libro, indicaciones. Si ahí dice que baja la presión, pon taquicardia. Si dice como reacción adversa, bradicardia. ¿A quién no debo darle bradicardia? Con derecho a equivocarse. Si acá vasodilatación, ¿puedes poner hipertensión? Sí, de ahí lo corregimos. Quiero la lógica, no quiero copia de libro. ¿Ya? Quiero que usen su lógica. Profesora, pero si hay vasodilatador, entonces baja presión. ¿Lo voy a usar? Tienes derecho a usarlo, pero fíjate que aquí te va a hacer bradicardia, aquí te va a hacer dificultad para respirar, aquí te va a dar diarrea, te va a dar incontinencia. Entonces, tengo otro fármaco antihipertensivo con menos reacciones adversas y que también son vasodilatadores. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces quiero la tarea razonada. No quiero que se copie nadie del libro, ni les voy a poner nota, no me sirve. Es para que ustedes practiquen su lógica. Si hace broncoconstricción, ¿a quién le voy a indicar esto? A nadie. A nadie, a tu peor enemigo, con suerte. Ya, a nadie. Ok. ¿Tiene indicación? No. ¿Y tiene contraindicación? Sí, doctora, sería en una persona asmática. Ok, asmático, EPOC, alérgico. Bien. Esa es la lógica que quiero. Si aquí aumenta el tono del peristaltismo y da diarrea, ¿a quién se lo vas a dar?
estreñimiento, me va a decir, pero le va a bajar Cardiaca. frecuencia cardíaca, le va a bajar la presión, le va a hacer dificultad para respirar. ¿Será que es el mejor fármaco en estreñimiento? Pero lo puedes poner y lo vamos a ir repasando uno por uno. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, en eso consiste la práctica 1. 1 no, la siguiente. Creo que es la 3 ya, ¿no ves? Y voy a arrancar la siguiente clase con esa práctica. O sea, que todos tenganla hecha, más que enviármela, que la tienen que enviar para que quede algo registrado en su file personal. Pero quiero que todas la tengan en su mano para que la corrijamos entre todos. ¿De acuerdo? Así la clase va a ser más interactiva. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se entendió la clase? Sí, doctora. Sí. Bueno, se tienen que cuidar mucho. Esta semana y la próxima van a ser muy complicadas, por lo que se abrió, digo yo, las puertas para que todos salgan. Ya tomen sus precauciones, no está fácil esto del COVID. Cuiden la familia, cuiden su alimentación, cuiden su ejercicio físico, cuiden su mente. Estudien mucho, que es una forma de terapia el estudio. Hace que tú ganes y que tu mente esté concentrada en algo y evitamos el pánico y el miedo que nos está invadiendo hoy en día. ¿De acuerdo? Les espero el día jueves y nada, cuidarse mucho. Hacer la tarea, ya se las voy a colgar la tarea. Si puedo en un ratito se lo hago, así ya los que son más preocupados la hacen pronto y razonada, ¿de acuerdo? No quiero nada copiado del libro. Está bien, doctora. Ya. Yo, doctora. Gracias. Listo. Buen fin de semana, ¿ya? Yo dejo de compartir y ya me voy retirando. Y si yo me retiro, creo que los retiro a todos. Pero bueno, ya ustedes tienen su